Bienvenidos. No hablaban. No hablaban. Bienvenidos una vez más a un programa de Pasame la Lupa. Bienvenidos. Gracias por estar esperando. Gracias por hacernos el aguante igual. Estábamos ahí, estudiando. En nuestra cámara de blanco y negro. Nada, estuvimos ahí repasando un poquito de antemano porque es un caso muy largo Mucha y lleno de fecha. información. Muy complicado, muy Lleno de buscado. fechas por todos lados. Nos un queremos quilombo. meter un tiro. Estamos también con Oni, así que Sí, está bien, mucha. Hoy fue un día bastante un día cargado, la verdad. ajetreado para nosotros. Está la luna Así que- llena, por eso nuestra energía va toda al universo y no está en nosotros. Ahí va. Buena ahí explicación, amigo. Y mirá lo que estamos haciendo en el día de luna llena, ¿no? Estamos manifestando más que nunca nuestro hermoso trabajo. No que- manifestemos lo que estamos viendo, por Sí, favor. No, estamos manifestando Justo nuestro esto programa no. de radio, por favor. No, universo, Justo. no malinterpretes las No, cosas. te pido por favor que no lo malinterpretes. Ay, ¿qué tengo? Bueno, esperamos que estén todos bien. ¿Qué tal la gente del chat? Les mandamos un saludito. ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Primero, Hola, Andrea. bueno, hola, quería decir hola a todos. Hola a todo el chat también. Está muy activo el chat hoy, ¿eh? La verdad que Bien. está, Bien, chat, están porque hablando nosotros no podemos mucho. más. Bien. Me sirve Me que estén sirve que activos. pongan esa Sí, sí, sí. energía acá, vamos. Ahí bancando blanco y negro, así que bien. Tienen la energía que no tenemos Sí. nosotros. Sí, literal. Estamos media pila hoy, pero estamos firmes junto al pueblo para traerles uno de los casos más misteriosos. Ay, quiero un pa. Sí, un caso cerrado. Pa. Ahí, Ay, quiero lo- uno de esos. lo ¿Alguien nos da necesitaría. uno? Hoy traemos un caso bastante curioso, la verdad. Es un caso que no Hay muchas tiene teorías, un cierre, claro. lleno de teorías. O sea, Es- tiene un cierre, pero un cierre muy raro. Claro, y es un caso que de cierta manera sigue como un poco abierto, se sigue investigando un poquito, no mucho, Es más, pero dicen que el FBI sigue trabajando Sí. ahora en ese caso, así que es un caso que está cerrado entre comillas, o sea, Claro. puede salir nueva información y es un caso bastante conocido, creo yo. Yo Sí, había yo lo escuchado conocía. de él. Arre, lo dije yo por eso. yo no lo conocía, Yo pero lo conocía. o sea, yo no lo conocía como tal al caso, sí había escuchado de estas personas, pero nunca me había puesto a leerlo. O sea, es como no lo conocía en profundidad. Yo lo había visto y no estaba cuando yo lo vi no estaba. Había mucha info que leí hoy que yo no sabía. Que no la conocías, ok. Tipo, aparte lo vi hace muchos años, entonces no me Claro. acuerdo. No tenía un programa que mantener Claro. para que me quede toda la información en la cabeza. Bueno, para la gente de nuestra querida audiencia, estamos hablando del caso de Lisanne Froon y Chris Kremers, dos chicas que eran holandesas, que bueno, desaparecieron en Panamá en un viaje. Pinamar. Así que nada, hoy vamos a estar abordando un poquito el caso, como siempre dice su eslogan, Mar. Disclaimer, vamos a hablar con mucho respeto, con el máximo posible, así que por las víctimas y por la familia, si nos equivocamos en algún dato o decimos alguna información errónea, pedimos disculpas y vamos a intentar tratar el tema lo mejor posible. Así que es. arrancamos. Así que bueno, todo arranca el 24 de septiembre de 1991 con el nacimiento de Lisanne Froon, una chica que bueno, al igual que Chris, era de Amersfoort, es una región de Holanda. Era una chica optimista, una chica buena onda, que era muy esperanzada, inteligente, activa, le gustaba la adrenalina, le gustaba el deporte y el skydiving, que bueno, es algo bastante particular dentro de los deportes, no es como, bueno, me gusta... El tenis. Sí, claro. Yo no sé lo que es. Y bueno, Es también le gustaba cuando te mucho tiras le gustaba mucho el béisbol. de- A la Delta, ¿viste? Esa onda. Básicamente eso es skydiving. Así que bueno, básicamente Lisanne Froon era una chica deportista, buena onda, esperanzada, con mucha energía, mucha alegría, la gente la quería mucho. Y cuéntame un poquito de Chris. Se miraban. Contame. Bueno, Chris igual era muy alegre, muy esperanzadora también. Era una mujer creativa y muy responsable, le iba muy bien en los estudios, entonces nada, era gente muy como que se la puede decir ideal, ¿no? O sea, que no Sí. estaban metidas en cosas raras, no estaban en cosas que- peligrosas. Claro, sí, ella nació el 9 de agosto. Sí, De y ambas 1922. Crecieron ahí en Amersfoort. 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 Sí. Holanda. Básicamente nacieron, se criaron y estudiaron juntas ahí. Se hicieron muy panas. Eran panas bananas. Se volvieron compañeras de cuarto. Eran Sí. roomies. Eran Claro, roomies. se volvieron más cercanas todavía en la etapa de la facultad, que era bueno cuando estaban ahí compartiendo habitación y demás, compartían mucho, pasaban mucho tiempo juntas, hasta que eventualmente bueno tomaron la decisión de trabajar en conjunto una vez que ellas se recibieron, ¿no?
Bueno, Lisanne arrancó con ciencias aplicadas y terminó recibiéndose de eso. Y Chris en educación social, cultural, con una especialización en educación artística. O sea, dos chicas muy capaces, la verdad. Muy capaces. Y bueno, nada, ellas ambas decidieron trabajar en esta cafetería porque querían hacer un viaje a Sudamérica. Básicamente para presentar un voluntariado. Ellos querían ofrecer ayuda y aprender español. Ay, yo quiero decir el nombre de la cafetería porque me causó mucha gracia. Inden Kleinen Hub. No. Es como muy de allá el nombre. Muy de esos países que no sabemos pronunciar. Ahí están ellas, miren ¿Cuál? esa imagen. Ahí está. Chris Kremers es la de la derecha, que La es la del que celeste. tiene el pelo más oscuro. Y Lisanne es la chica que está sonriendo con el pulgar hacia arriba, un poquito más pálida. Que nada, es la otra de las chicas. Así que bueno, ahí podemos ver más o menos para que se imaginen, le pongan un poco un rostro Ahí tienen cara. a estos nombres. Chris y Lisanne. Y bueno, Así que, ellas bueno. trabajaron 6 meses en esta cafetería hasta que decidieron que el destino iba a ser Panamá. Y viajaron primero a Costa Rica y después... Claro, sí, estuvieron un tiempito ahí, pero después eventualmente se fueron definitivamente a Panamá. Llegaron el 15 de marzo de 2014, estuvieron 2 semanas recorriendo y conociendo el lugar sin trabajar, sin nada, porque ellas iban a hacer un voluntariado ahí en Panamá. Claro. También es lógico, ¿no? Creo que llegás a un lugar así que te Yo vas a creo que estar sí, primero lo rato. conoces un poco y después vas a lo que fuiste. O sea, Claro. el voluntariado, iban a aprender español, iban a hacer un par de cosas más, las cuales no llegaron a hacer, pero bueno. El 29 de marzo de 2014 llegaron a trabajar con una familia, se estaban quedando en la provincia de Bocas del Toro, Ujú. que quedaba muy cerca de un lugar llamado El Pianista, que era una... ¿cómo decirle? Sí, es un cierto monte que hay ahí Claro. en Panamá que se le puso ese nombre porque había un Un hombre... chabón que vivía ahí arriba y tocaba el piano todo el día, tipo Todo el el flautista de Hamelin, bueno, el, Claro. el pianista de Panamá. El sería pianista este. de Panamá, entonces bueno, a ese monte le pusieron el pianista y quedó ahí el nombre del... es bastante famoso allá Sí, en es Panamá. un lugar que ahora ya no se puede recorrer más, pero Claro. antes era muy recorrido por la gente que iba ahí. Y hasta el 2014 la gente lo recorría, después se dejó de recorrer por este caso y muchos otros que estaban Sí, relacionados es muy también. terrible todo, ahora vamos a Vamos a profundizar. ahondar ya. Sí, sí. Uno o 2 días después de haber llegado a trabajar con esta familia, decidieron hacer un viaje más, o sea, no un viaje, pero hacer una actividad más solas, porque todo lo que iban a hacer de voluntariado era como con un guía, ibas a hacer algo, ibas a Claro. conocer de los animales de allá, de esto de acá y que qué sé yo. Decidieron irse solas el 1 de abril. Casi mueren Me todo el asusté, set en vivo. me Hola. recagué toda. ¿Qué te Hola, sucede? buenas. ¿Querés venir a Disculpen saber la más del interrupción. caso? Hola. El 1 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, las chicas emprendieron una caminata cerca de los bosques nublados que rodean el volcán Barú a través de un sendero llamado El Pianista, que es el que estábamos comentando antes. Hay teorías que dicen que se llevaron un perro con ellas, dicen que el perro era un restaurante que fueron a comer antes, dicen que el perro era de la familia con la que ellos se quedaban. Nadie sabe dónde es el perro, pero el Es perro el que dio la primera alerta de que algo pasó. Yo leí tantos comentarios que decían que el perro fue a buscar ayuda y nadie lo entiende. Sí, porque, o sea, Porque el perro volvió solo, al tipo, perro súper agitado además también. No se sabe si volvió a la familia o al restaurante porque no se sabe quién es el se sabe perro. quién Claro. era, pero fue como la primera señal de que algo estaba pasando. Estaba así. Es que él fue a avisar, pero pobrecito nadie lo entendió, por eso tenemos que saber hablar con los animales. Sí. Aparte también es como que hicieron caso omiso al tema de que no hayan vuelto porque decían, bueno, son jóvenes, deben haber cambiado de planes a último momento, capaz quisieron ir a tomar algún bar, alguna movida así, y bueno, no le dieron mayor importancia hasta que al día siguiente estaban. Las alertas fueron que justamente tenían un viaje programado justamente por ese sendero con guía, Ujú. al cual no se presentaron y tampoco se presentaron a su clase de español, que justamente era uno de los motivos importantes por los que habían viajado a Panamá. Claro, sí, justamente para aprender un poco el idioma, para ayudar a hacer el voluntariado que ellas querían hacer y ganar un poco más de cultura. Y bueno, evidentemente faltaron a la clase de español, faltaron al recorrido que iban a hacer con la guía local. Y encima lo habían publicado en Facebook, Claro. porque en ese Sí. momento, 2014, se usaba mucho Facebook y parece que estas chicas lo usaban un montón. Claro. Y publicaron que iban a ir a caminar a este sendero y habían subido un par de fotos y no sé qué, que eso fue lo último que se vio
Sí. publicado por ellas. Ujú. También los padres de ambas chicas dejaron de recibir textos Claro. de ambas, lo cual no era usual. Pero todavía nada despertaba tantas sospechas, ¿no? Claro, sí. Y bueno, pasó un poquito el tiempo. Vamos a ahondar un poquito más adelante en el tema del guía local que se presentó en la casa de ellas para ayudar con la investigación, a ver... Esa fue la última foto que se sacaron, la que estamos viendo acá arriba. Fue Sí. la última foto que sacaron cuando llegaron a un mirador que hay en la parte del sendero. Tipo, el sendero como que termina ahí, si no vas con un guía. Ujú. No tenés que seguir caminando. Tal cual. Las chicas lamentablemente siguieron caminando, por eso pasó todo lo que pasó. Pero esa fue la última foto que se sacaron ellas. Sí, es todo muy sospechoso, la verdad. Hay Esto es muy muchas raro. cosas incongruentes en el caso, que es uno de los motivos por los cuales la gente quiere que se siga investigando. Sí. Eh, Porque es muy sospechoso que el sendero este es un sendero muy popular, va hasta un punto en específico y después es como demasiado obvio que no tenés que seguir adelante o demasiado obvio que te tenés que volver, como que no hay un camino que siga. Entonces el hecho de que ellas se hubiesen perdido o hubiesen tomado la decisión de seguir es muy es bastante Pasa extraño. que, o sea, nunca se va a saber si decidieron seguir, si algo las hizo seguir, si Claro. alguien las llevó ahí adentro. O sea, no se sabe qué pasó porque, bueno, fallecieron claramente. Y de hecho la policía nunca dio una declaración de qué pasó, siempre fueron todas teorías. Hay una versión oficial, pero son todas teorías, no hay nada Son concreto. dos teorías porque nadie sabe nada. Bueno, porque quería leer esto de... Que desde donde estaban ellas paradas se podía ver la ciudad de Boquete y dos océanos, que es el Pacífico y el Atlántico, y la ruta tiene una longitud de 4 kilómetros y se recorre de ida y vuelta en unas 3-4 horas. Sí, O sea, ese sendero que hicieron era 3-4 horas y volvías. ellas siguen ahí. Arre. Claro. Otra ¿Cómo vez. está, querido? Bueno, entonces la mañana siguiente, el 2 de abril, ellas Ujú. faltan a la cita con el guía local, faltan a la clase y bueno, ella se empieza a armar un revuelo y los padres se preocupan, obviamente, por sus hijas, y el 6 de abril los padres llegan a Panamá juntos con policías y detectives holandeses. Y unidades Sí. caninas. Sí, Claro. o sea, no confiaron, la realidad es que no confiaron en la policía Hacen bien local. igual. Dijeron, por las dudas vamos a llevar investigadores de allá, vamos a llevar perros, vamos a Sí, llevar de Para todo. hacer una búsqueda profunda Claro. en el bosque y ofrecieron también Una recompensa. una recompensa de $30,000 a Ujú. cualquier persona que pueda llegar a tener Sí. información, ¿no? Sí, y bueno, de hecho cuando llegaron los padres, bueno, ahí está la fotito de los padres, y trajeron a la policía, no solo fue la policía, sino que también la gente propia del lugar se empezaron a preparar para la investigación, para la búsqueda, para este rastrillaje que iban a realizar. Empezaron a juntar comida, agua, bueno, prepararon a los perros y demás, pero hicieron muchas recorridas, estuvieron ratos larguísimos investigando y no encontraron nada. La búsqueda se complicaba más y más y la realidad es que era un lugar muy grande y no sabían por dónde empezar. Para que me perdí, iba a decir algo que me desconcentré. Que lo que estaba diciendo antes de que quedaron en el mirador, pasaron la línea divisoria continental y se metieron en una jungla que ya no había sendero, no había nada. Bueno, no se podía caminar por ahí, pero hay hipótesis que decían que ellas querían ver unas cascadas. Claramente no se sabe porque nunca nadie pudo decirlo, Claro. pero había unas cascadas pasando este mirador y nada, ellas supuestamente querían ir a ver esas cascadas, pero allá. Como que lo habían dejado señalado. Lo o habían Sí. visto en un mapa y como que habían visto el camino, pero yo con un mapa así en la mano es fácil verlo. Cuando te metes en una jungla yo creo que no es tan No. fácil. No te perdés mucho. Aparte cuando oscurece no ves un carajo. No ves nada y bueno, de hecho no tenían linternas. El equipamiento que ellas se estaban llevando... No, Oliver. El equipamiento que ellas se estaban llevando al... Uy, bueno, Accidente. se mojó un poco el set por Esperen un poquito. un ser gatuno. Sepan Cuidado que disculpar no nos quedemos pegados la acá. breve pausa. Bueno, esperen un segundo. Sí. Bueno, siga muy bueno que... Mientras tanto voy celular! comentando un poquito lo que siguió pasando. Nada, básicamente no sabían por dónde arrancar con la investigación. Estuvieron buscando por días, no encontraron nada. Creo que fueron 10 días de búsqueda intensa Sí. en el bosque. De búsqueda intensiva y bueno, el 14 de junio del 2014 aparece una mujer
que llega a la policía. Sí, pará. Vos seguís, Hola, vos seguís hablando. yo le sigo Vos continuá. narrando. Vos dalo todo. Pero bueno, básicamente llega una mujer a la comisaría con una mochila azul que le pertenecía a Lisanne. Básicamente esta mujer decía haber encontrado esta mochila en una zona específica que estaba a la orilla de un río, el río Alto Romero, que era como una zona bastante más alejada de donde estaban ellas. Ella, en base a su declaración, dice que esa mochila no estaba ahí el día anterior, lo cual, bueno, es bastante sospechoso, la verdad. No sé si lo dijiste, pero estaba haciendo Sí. otra cosa. Pero sospechoso es que estaba todo bien, no estaba mojado, ¿Dijiste lo que tenía dentro? No, iba a eso ahora. Perdón. Tenía 2 pares de gafas de sol, $83, el pasaporte de Lisanne, una botella de agua, la cámara de Lisanne, 2 sostenes y los teléfonos móviles de las mujeres en buenas condiciones. Sí. Claro. Primero, es raro que vos cuando te perdés en una jungla te saques el corpiño. ¿Por qué Sí, se sacarías el ¿bajo qué corpiño? contexto? No O tiene sea, sentido. me perdí, me saco el Además con corpiño. el Raro. frío de la noche. O sea, Claro, como querés no- estar más... Es muy extraño. Eso Aparte, ya es raro. justamente ellas se perdieron a la noche y vos decís, a la noche, en el medio de una jungla, hace frío, está bien que es un clima tropical y que estás bastante cerca del meridiano, pero digo, igual, ¿viste? O sea, Pero no... aparte, nunca, ¿en qué contexto te sacas el corpiño? Eso es raro. Después, que estaba todo bien, o sea, la cámara no estaba mojada, no estaba rota, no estaba los golpeada. celulares tampoco. Y hay un río inmenso que pasa por ahí, tipo, ¿cómo mierda llegó la mochila si no llegó en el río? Tipo, alguien la tuvo que llevar hasta el lugar, porque no sé si está la foto, Melu, no sé si estás... De las diferencias de los lugares marcados. Ahí va. O sea, ellas se perdieron acá, ponerle y la mochila se encontró acá, ¿entendés? Sí, no Se tenía encontró sentido. No hay demasiado lejos del punto de partida original de las chicas. Entonces, es muy, Ahí está. Ahí va. muy extraño que si ellas no llegaron ahí y si fue la mochila arrastrada por el río, haya llegado todo en tan buenas condiciones. Todo seco, todo doblado, todo... Exactamente. Sí. Todo muy raro. Bueno, Sí. ahí teniendo la cámara y los celulares, podían investigar un poco más, a ver qué onda. Prendieron los celulares y los teléfonos de las chicas mostraban que alrededor de 6 horas después del comienzo de su caminata, alguien marcó al 112, que es el número de emergencia internacional en Países Bajos, Ujú. y después marcaron el 911, que es el número de emergencia de Panamá. El celular de Chris, que era un iPhone 4, hizo el primer intento de llamada a las 4:30 de la tarde, casi 40. Y después el Samsung Galaxy S3 de Lisanne hizo llamada a las 4:51 también de la tarde, pero ninguna de las llamadas llegó a ningún lado. Solo hubo una que duró 3 segundos y se cortó porque Sí. no hay señal donde No había estaban. cobertura. El 4 de abril la batería del teléfono de Lisanne se agotó después de las 5 de la mañana y el teléfono no se volvió a usar más hasta que lo prendieron cuando ya lo tenía la gente que investigaba. Claro. El celular de Chris tampoco hizo más llamadas, pero se encendió muchas veces para Claro. buscar a ver si podía hacer algo. O sea, básicamente lo que hacían era, se les terminó la batería de un teléfono, La apagás. entonces Claro. el otro teléfono, bueno, lo iban apagando, lo prendían únicamente cuando intentaban hacer las llamadas y después lo volvían a apagar. Volvían a prenderlo para hacer la llamada horas más tarde y así hicieron un total de 77 llamadas. Es una locura, la verdad. O sea, las chicas intentaron... Y lo que duró la batería de ese celular, amigo. Sí, el S3, la 10 verdad, un días. caño. Sí, ahí te das 10 cuenta días del duró. iPhone. Un caño. Claro. Sí. No, y bueno, la verdad es que las chicas, eso te da una pauta que intentaron comunicarse. O O sea, sea, claramente No, y estaban... que tuvieron chance o sea, que si estaban con otra persona, pudieron realmente hacer las llamadas. O sea, Ujú. si fue alguien que los tenía en cautiverio o lo que sea, no hubiese sido posible Claro. que ellas realizasen esas llamadas, pero por lo menos un tiempo, unos días solas, estuvieron. sí, Podría sí, ser. sí. Sí, entre el 5 y el 11 de abril el teléfono celular del que había quedado prendido se encendió varias veces, Ujú. pero el pin daba incorrecto. O sea que una de las chicas estaba intentando prender el celular de la otra Claro. y no sabía el pin, o sea que no podía desbloquearlo. Y dicen que... Por algún motivo, la otra chica tampoco podía dar la clave. Claro, dicen que hay una foto que no salió a la luz porque no se puede, pero de Chris con tipo la cabeza abierta, esta parte tipo así de la frente. Parece ser que se habían caído de un acantilado
Y esto todo por las distancias de las cosas, cómo se les encontraba. Nadie Sí. sabe qué pasó. Esto Es todo supuestamente. una suposición, literalmente. Que se cayeron de un acantilado, se rompió la cabeza y Lisanne tipo estaba buscando ayuda y quería prender el celular de Chris, pero no le funcionaba. Claro. O sea, poner el pin porque la otra estaba ya en otro planeta, pues Sí. había abierto literalmente la cabeza. Y nada, parece ser que entre el 5 y el 11 de abril Chris se había muerto y ella, o sea, Lisanne quedó un poco más viva. Ujú. Sí, el 11 de abril el teléfono se prendió a las 10:51 de la mañana y se apagó por última vez a las 11:56. Ese fue el último momento en el que, bueno, ese teléfono fue prendido. La cámara Canon que tenía Lisanne tenía fotos del 1 de abril que a la policía le terminaban sugiriendo que las mujeres habían tomado un sendero. Ahí estaba la foto. En el mirador. Ahí está la fotito espectacular. En el mirador de la divisoria continental y terminaron deambulando por el bosque varias horas antes de su primer intento de hacer llamadas. Entonces era como que no había nada inusual, pero en algún punto empezaron a desesperarse. No se sabe por qué. Hay quienes teorizan que se asustaron por animales, otros dicen que fueron personas. Entonces no se sabe muy bien qué fue lo que las hizo entrar ahí en crisis. Pero el 8 de abril se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 y las 4 de la mañana. Eso que están viendo ahí son las cosas que había dentro de la mochila que encontraron de Ahí están las Lisanne. fotitos, exactamente. La botella de agua, los lentes y los corpiños. Ujú. Claro, las fotos estas que fueron tomadas en la oscuridad con flash, no se sabe muy bien qué es lo que querían señalizar, eran fotos básicamente del paisaje. Hay muchas teorías de lo que significaban esas fotos. Yo creo que la más que tiene sentido era que o intentaban alejar animales con Sí. el flash de esas fotos, o simplemente era que estaban tan en la oscuridad que necesitaban Algo de luz. seguir caminando y alumbrar el camino, y obviamente las linternas del celular que estaban cuidando la batería no la iban a usar. No, por supuesto. Entonces están esas dos teorías. El problema con la del sendero iluminado es que por qué fueron justo en ese rango de horario y no siguieron los siguientes días sacando fotos. Claro. También claro. se dice que ya para el 8 de abril Chris no estaba con vida, entonces era como que Lisanne sacaba las fotos para dónde iba para después poder volver Ujú. con ellos. O sea, iba como a buscar ayuda, ahí supuestamente prendía el celular para llamar, pero no había señal, entonces volvía con las mismas fotos. Ahí también en esas 90 fotos hay dos que desaparecieron, Sí. o sea, faltan la 9 y la 10, No, No, eran la 8 y la 9. Sí, la 8 y la 9. esas. Sí. No están, tipo las borraron antes de que las encuentre la policía, no se sabe quién las borró, no se sabe si fueron ellas, si alguien estaba con ellas y las borró porque era culpable de lo que estaba pasando, tampoco se O sabe quizás qué aparecía el culpable en esas fotos. Lo Claro. que se sabe, o sea, porque uno también dice cómo sabe la policía que se borrando fotos. Básicamente, cuando vos conectas una cámara con una memoria a una computadora, las fotos automáticamente la cámara las pone en un orden consecutivo con números. Pone imagen número 001, 002, 003 y así. Y las dos que faltaban eran la 008 y la 009. Pasaba directamente de la 7 a la 10. Entonces, bueno, de esa manera se dieron cuenta de que o en posesión de las chicas o en posesión de alguien más se habían borrado 2 fotos de todas las fotos que habían sacado estas chicas. Muchas estaban movidas, muchas estaban mal sacadas, así nomás, o sea, como que no se entendía nada, eran manchones y era Era como todo piedra, irreconocible. río, árbol, Sí. y hay una o dos de la cabeza de Lisanne que no se sabe si se la sacó alguien, ahí está la foto, Sí. no se sabe si se la sacó alguien o ella misma se sacó la foto tipo así atrás para ver si se había lastimado, o no sé por qué se habría sacado la foto tipo a su cabeza. Ujú. No se sabe, porque bueno, no se sabe nada, no es culpa nuestra. Sí, sí, sí. Em, Pero bueno, después con este hallazgo de la mochila, que fue algo que fue un determinante porque fue tener información Sí, de sí. golpe, o sea, pasar de nada, por lo menos tener fotos, tener los teléfonos, tener ropa, es otra cosa. Ahí fue cuando empezó a llevarse a cabo toda la investigación alrededor del río Culebra, que era uno de los ríos de ahí de la zona, y terminaron encontrando los shorts de jean de Chris. Sí. Que bueno, sobre cómo se encontraron hay bastante también polémica. Sí, hay mucha polémica porque justamente si las chicas cayeron por el río, fueron arrastradas, o sea,
no tiene tanta fuerza como para Sacarte sacar un short. short. Que encima Mucho decían que menos le mojado. quedaba muy apretado. O Claro, sea, porque es en un la dato- época se usaban la ropa muy No es apretada. como ahora entonces- que bueno, capaz se te vuela la mierda la cosa porque se usa todo la grandote. bermuda Era muy, oversize, ¿no? Era claro, un shortcito. era muy Claro. apretado y no era de tipo que se saca fácil. Tenés que hacer un tirón para Sí. No, desprenderlo. obviamente que el agua no lo puede hacer y también se pone en duda de por qué las chicas se sacarían la ropa. O sea, pasa lo mismo que con el corpiño, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, encontraron el pantalón. Hay quienes dicen que lo encontraron doblado, después aparentemente se desmintió esto. Pero bueno, está todo como muy borroso, muy difuso, porque bueno, es un caso que hubo mucho manoseo. También se dice que la policía nunca trató como corresponde la evidencia, como que manosearon un montón de personas la cámara, los corpiños, los anteojos, entonces estaba Tipo, contaminado. Se tocó mucho todo y no se tenía que tocar. Tal cual. 2 meses después de esto, más cerca donde se descubrió la mochila, se encontraron una pelvis y un pie dentro de una bota. Sí. Y después se descubrieron 33 huesos más muy dispersos a lo largo de la misma orilla de este río, que es muy lejos de donde ya se perdieron, tipo, Demasiado lejos. Sí. ni el río llegaba a dejar los huesos ahí. Y aparte, faltan un montón de huesos, porque nosotros tenemos 203 huesos cada cuerpo y había... Sí, 406. eran En dos. total. Claro, eran 406 huesos que tenían que encontrar y encontraron 33. Que 28... 28 eran de Lisanne y 5 eran de Chris. Es Eso obviamente terrible. lo lograron mediante la prueba de ADN obviamente de los huesos y determinaron de quiénes eran. Está la foto que no sé si está del pie adentro de la bota. Ah, ahí va, Ah, muy no bien. la vimos todavía aquí. Espectacular. Pero bueno, está la foto de su bota. Otra cosa que decían que era muy raro, que la bota estaba impecable. Sí. O sea, en la foto se ve un poco con tierra y no sé qué, pero sigue estando bien para estar tanto tiempo en un río, Sí. ponele. Y aparte el pie adentro, o sea, Si no, sangre, cortó no sé, chicos. la pierna. Sí, no, y Sacó además un pie. lo que mucha gente decía es, o sea, ¿cómo se te corta un pie en el medio de un río? Aparte quedó completamente perfecto cortado, tipo. Ponele que No te tiene sentido. fractures, porque te puede pasar que te golpeaste con una roca, todo, pero de ahí a que te cortes limpiamente todo el pie es muy extraño, ¿no? No, Es es prácticamente rarísimo. imposible que pase eso en un río y siendo No, no. arrastrado. Claramente había algo más que no Hay se algo sabe. más que no se sabe, pero bueno, Pero bueno, los huesos de Lisanne tenían piel adherida, Sí. pero los huesos de Kremers parecían, o sea, se los encontraron blanquísimos. Sí. Como si hubiesen... extrañamente blanco. Extrañamente blancos, como si hubiesen sido parte de algún proceso químico. Es muy sospechoso porque también al poco tiempo se encontró otro cuerpo, no me acuerdo si fue antes o después, En 2009. en 2009, de una persona. Alex Humphrey, de 29 años, que había desaparecido Sí. en la zona. Entonces, los huesos de esa persona no están ni ahí igual de blancos que los de Kremer. Y ninguno de los huesos tenían marcas de dientes por animales, ningún tipo de herida ni de fractura que demostrasen que había sido un ataque animal. No, Entonces, tal cual. es muy sospechoso. Es Y, muy raro. Bueno, el tema del el tono, la tonalidad de los huesos de Chris en este caso, la comparaban con un proceso químico que llevaba a cabo ciertos cárteles de la mafia de ahí de Panamá, los cuales, bueno, en el proceso de descomposición del cuerpo ponían al cadáver, lo metían en una bañera, en un recipiente con un determinado compuesto químico que era como un ácido, y era esa misma solución la que dejaba los huesos en un estado tan blanco. Todo muy raro. También hay 2 teorías más de que dicen de que hay un grupo de caníbales metido en esa jungla, que por eso el gobierno no quería meterse en investigar cosas o medio que cerraba el caso o lo daba así medio por arriba, porque es como, bueno, yo no me meto ahí, ustedes no se metan en lo que es más la vida... Sí, urbana, digamos. Claro. En la urbanidad. Pero nada, que hay un grupo bastante grande de caníbales. Hay un montón de gente que desapareció ahí y no se encontró nada. O sea, estas chicas se encontró un montón para lo que se encontró de la otra gente que desapareció. 200 personas han desaparecido. Sí, 200 en total. Un tercio fue previo a este caso y 2 tercios después. Y también dice que hay mucha trata de personas y Sí. que, nada, desarmaron los cuerpos básicamente. Es un horror, pero los armaron para vender los órganos y los huesos los dejan ahí. Ujú. Que tampoco igual se sabría por qué los dejan tan impecables, pero bueno. Sí, después esto es algo que no creo que no está acá en el guión, pero lo anoté, me pareció muy curioso.
se relató que en un punto de la investigación tuvieron que acudir a un medium porque sí. no sabían por dónde más investigar y bueno, gran parte de las personas también tenían una cierta creencia en la espiritualidad y demás y decidieron llamar a una persona. Lo loco es que esta persona tuvo visiones de lo que le pasaba y era como que esta persona en cuestión describía lugares que después podían ver la cámara de las chicas y podían confirmar que eran lugares en los donde las chicas habían estado, pero esta persona nunca había ido ahí. Entonces era como que, bueno, era como que avalaba de cierta manera la mediumnidad de esta persona. Sí, decía que sentía mucho miedo, tipo mucha presión como en el pecho de estar asustado. Sí, dice que, bueno, hay quienes relatan que en una de las sesiones de este medium, él tuvo una canalización y vio a una mujer rubia y a una con pelo más oscuro corriendo asustadas por el medio, como perseguidas por algo que las aterrorizaba y que hasta llegaron a una oscuridad grande y cayeron por un acantilado oscuro. Esa es como la imagen que relata este medium. Y bueno, dicen que en esta visión la rubia intentaba ayudar a su amiga y ambas se terminan cayendo y cuando se despiertan, la de pelo oscuro no podía moverse. Lo cual era como, bueno, un poco de lo que tomó la policía para la versión de la teoría oficial, que después salió que era, bueno, hubo un accidente, esta chica Que, a ver, un quedó poco de sentido inhabilitada. tiene porque está la foto, que bueno, no se puede ver porque no la publicaron, supuesto. pero está la foto de Chris con la cabeza abierta. Ujú. O sea que algo de eso hay. No sabemos si fue una caída en un acantilado o el O qué fue lo golpe que- de lo que algo, le de generó, una persona, O si un animal. un tarascón de un animal, un arañazo de un animal, no sabemos. Pero bueno, básicamente la versión oficial de que dio la policía a los medios era que era una muerte accidental. Después, en 2022, en enero, se realizó un podcast llamado Lost in Panamá, publicado en la plataforma de Apple y Spotify, que creo que sigue estando para que lo escuchen, Ujú. en el que diversos investigadores que llevaban años en el caso dieron nuevos detalles sobre los sucesos ocurridos. En ellos se afirma que las chicas fueron posiblemente asesinadas por un grupo de locales que se conocieron una noche antes en una discoteca de la localidad. Cabe mencionar, que esto es terrible, que 5 personas relacionadas con las chicas han sido asesinadas en Panamá, entre ellas personas que las vieron por última vez con el grupo de locales con los que se encontraban la noche anterior. Sí, hasta incluso el taxista. El que taxista, Se murió, eso fue lo que no fue nombramos, sí. asesinado. Que nadie sabe qué le pasó encima, tipo lo encontraron muerto y nadie sabe qué pasó. Claro. Los neerlandeses con los que ellos habían salido ese mismo día al restaurante también, creo que fallecieron. Ujú. Nada. Sí, y lo terrible también es que el gobierno de Panamá se terminaba negando a mostrar evidencia, a mostrar las fotos públicamente y demás. O sea, revelaron muy pocas fotos porque también creían que todo este caso iba a desalentar mucho el turismo en sí. Panamá. Y lo Es veían. una locura. La verdad que es lamentable No, que vos tenés que piensen avisar de esa las cosas que manera. están pasando. Pero bueno, la realidad es que lo manejaron de esa manera con tal de que no disminuyera la cantidad de turismo que va hacia Panamá, tomaron esa decisión. Y bueno, hay muchas preguntas, ¿no?, que se disparan con este caso, como si fue un accidente, ¿por qué no revelan las fotos? ¿Por qué los shorts de Chris estaban tan lejos del cuerpo donde después se terminó ¿Por encontrando? qué están los corpiños dentro de la mochila? Porque encima de sacárselos los guardaron. Sí, Claro, no, hay ¿por qué las muchas- botas estaban en tan buen estado? O sea, hay ¿Por muchas qué tiene un cosas pie adentro? raras. ¿Dónde Claro. están todos los huesos que ¿y por qué faltan? encontraron los huesos sueltos? Porque esto es algo que uno lo va mencionando a lo largo del caso y capaz como que hacemos caso omiso, pero el río no te va a descomponer al punto de que queden los huesos limpios. desparramados No, y aparte, además faltan a un tanta montón. distancia. Y además, ¿por qué uno de los huesos todavía tenía piel adherida y el otro no? Y el resto Estaba no. tan limpio. Estaban blancos. O sea, no tiene sentido la diferencia entre ambos cuerpos, el qué pasó, o sea, no... Claro, y bueno, finalmente, como para ir cerrando un poquito, hay 2 personas que son los posibles culpables que se teorizan. Todo esto no es ni de la policía de Panamá ni nada, es todo conjeturas de la gente y de investigadores que también se vieron conmovidos por el caso y quisieron investigar por su propia cuenta. Que bueno, uno de los sospechosos es Frank Pardo, quien estuvo en la cárcel por asesinar a una mujer en 1996 y fue liberado cerca de la fecha de este suceso,
Entonces, bueno, se teoriza que aparentemente podría haber sido él. Después fue recapturado en 2017 por el asesinato de otra mujer. O sea que también, bueno, te deja ahí pensando un poco. Y la otra persona que era sospechosa de todo esto era el guía, con el que ellas habían acordado una cita a la cual faltaron, porque esta persona se apersonó en su casa al día siguiente Eso de es la muy raro. desaparición. Sí. Se presentó, fue al cuarto de las chicas, revolvió las cosas sin el permiso de la policía, sin el permiso de nadie. El tipo se presentó ahí sin saber nada de que habían desaparecido. Y lo raro es que él siempre se mostró como muy involucrado con la investigación, siempre estaba tipo, ¿con qué los ayudo? Sí, yo recuerdo esto, vi esto, hablé esto, no sé qué. Y cuando le interrogaron, algo que llamó la atención de la policía fue que él mencionó al pianista, este lugar, sin que nadie se lo mencionara con anterioridad. Y también era como que iba mencionando muchas cosas que después nadie le había dicho, Sí. pero que tenían Pero que sentido. él las sabía. Y es muy loco porque fue la última persona que las vio y la primera que las encontró, básicamente. Claro, y la mayoría de las personas decían que era muy amigable, que era muy amistoso, era un tipo muy gentil, Raro. pero también había una persona que declaraba totalmente lo opuesto. Había un fotógrafo que lo había querido contratar a él y dice que fue muy grosero y que no hacía tours para hombres, sino que solamente hacía tours para mujeres Rarísimo. europeas. Sí, Y de hecho hay un testimonio de una persona que trabajaba en un hostal cerca que decían que le tenían prohibida la entrada a este hostal porque siempre estaba queriendo aprovecharse de las mujeres, en particular europeas, que se quedaban ahí en ese lugar. Y bueno, también había otra pareja que decía que el tipo era muy confianzudo, que era como muy toquetón con la mujer. Entonces, bueno, era muy sospechoso esta persona en cuestión. Pero bueno, como no fue una investigación policial la que determinaba esto, no hubo una resolución con respecto a esta persona, no se lo siguió interrogando ni mucho menos. Pero lo que arroja un poco de luz es que se dice que el FBI está investigando. Sigue investigando el caso, entonces tal vez, sí, ojalá sepamos nuevas cosas, ¿no? Sí, que se quizás vayan- el día de mañana sepamos qué fue lo que pasó. Ojalá. Ojalá se sepa por el bien de estas chicas. Sí. Acá hay mucha gente en el chat, bueno, que estuvo teorizando, que estuvo hablando sobre el caso. Primero dijeron, que algo que me llamó la atención, que lo de los corpiños no le parece raro, porque estar todos los días con el mismo corpiño mojado es muy incómodo. Eso es verdad. O sea, puede ser. Esa, la verdad que es como, es lógica. Tiene Puede ser que, sentido, claro. pero... Bueno, sí tiene sentido. Yo lo que creo es que, o sea, está bien, no puede Pasa que, tener sentido, pero encontraron los corpiños secos, ¿entendés? O sea, yo pienso también en eso. Pasa que igual el río no te pasaba los talones. O sea, no sé si más adentro en algún momento capaz se cayeron y bueno, te mojás porque te caíste. Sí, Pero lógico. decía que en las fotos, ponele que habían sacado ellas, no le pasaba, o sea, a la rodilla no te llegaba el agua. Puede ser que tenían mucho calor, se mojaron y te quedó mojado. Bueno, sí, puede ser. Son cosas que no vamos a saber. Sí, total. Acá lo único que nos queda son teorías, básicamente. Claro, así que Podemos hacer teoricen. conjeturas. Teoricen. Bueno, también dicen que obviamente puede llegar a ser algo caníbal. También dicen que, bueno, entraron en un rito satánico Ah, y cuando se dieron cuenta intentaron escapar y bueno, obviamente pasó lo que pasó. Había también teorías de que había cosas paranormales porque no cierra por ningún lado que pasen tantas cosas y no se entienda, tipo lo de los Sí. huesos que queden tan blancos, es terrible. Y nada, había cosas paranormales, pero como los jueces, la policía, el gobierno no te van a decir tipo sí existe lo paranormal, claro. no lo van a, ni siquiera lo pusieron No tipo lo ponen en como una teoría No, formal. no. Es que lógicamente, o sea, Pero puede ser. Como institución, la policía tiene que basarse en datos empíricos, en datos Obviamente, por comprobables. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía del medium, y es como muy a chequear, ¿no? Claro, no lo Obviamente. podés tomar como pasó Tenés que esto. creer. Para mí pasa, para mí es posta lo del medium, o sea, estaba relatando imágenes que el tipo no había visto y las hablaba con total claridad. Pero de ahí a que vos puedas decir con certeza, che, sí, está diciendo la verdad, ¿cómo sabes? Sí, obviamente. No hay manera de comprobarlo. Pero bueno, nos gusta que teoricen, nos gusta. Algo más, Sí. el shot. Y bueno, por último también hay gente en el chat que estaba muy asustada, está sola en su casa y los está un poco puteando Yo tengo que porque No, le da sí. miedo, le dio mucho miedo este caso. Yo tengo que decir Más que con yo las lo vi fotos. sola hoy, todo nublado y todo feo, y se Sí. escuchó un ruido abajo y no bajé en todo el día. Y tenía bastante miedo. Aparte me da mucho más miedo cuando hay fotos de lo que pasó. O sea, Sí. Ay, fotos o de ver ellas. la foto de las dos.
Sí, Las es fotos, terrible. Yo o las la fotos puse que anoche para sacaban. dormir, No, chicos. por favor, no tener un pedo en la cabeza. Chicos, yo vivo sola y me pongo los casos para dormir y tipo, te quedás como medio... Me puedo Te hacer quedás así caca revolando. encima si llego a ver algo así. No, es terrible. Y nada, vi todas las fotos, tipo, hay bastantes del camino y de lo que sacaban ellas. Bueno, estuvimos viendo. Se está matando un gato. Que nada, son terribles. Yo también tuve miedo. No sé quién sos, pero yo también tuve miedo. Fifi. Te Pero acompañamos bueno, en el miedo. fue un caso que también a mí me estremeció, me puso como la piel de gallina cuando empecé a leerlo, a escuchar al respecto y todo, y cuando hicimos toda la investigación, y la verdad que me dejó pensando mucho, ¿no? Porque es como que, me voy a poner un poco filosófico, pero siempre damos por hecho que mañana vamos a estar, ¿no? Y estas chicas lo daban por hecho, tenían planes, tenían todas cosas organizadas y... No, y también el hecho de imaginarte a vos en esa situación, o sea, imagínate nosotros de repente en el bosque ahí perdidos con un miedo, o sea, chicos, Es terrible. Aparte de la oscuridad, porque si es un bosque, tener tipo, es señal, árbol, no, árbol, nada, árbol, árbol. escuchar ruidos de animales también. Aparte, boludo, imagínate, o sea, yo me caigo, me golpeo la cabeza, me muero, y ustedes tienen ahí mi cuerpo. Tipo, ¿qué Sí. hacen? Sí. O sea, es que yo me quedo llorando los días que me quedan, porque encima no tenían comida, agua tenían porque estaba el río, pero andás a ver que tenía el río. O sea, Ish. tenés que quedarte ahí con tu amigo, Sí, no. Sí. amiga. No, es terrible. Dentro de la versión oficial decían que habían muerto de inanición, de deshidratación, que capaz alguna lesión. Sí, el tema es que igual no hay una autopsia porque no se encontraron los cuerpos. o Tal sea, cual. Es la teoría de los oficiales diciendo que fallecieron. Claro, por o eso. sea, es... Para mí les pasó esto. Y bueno, sí, claro, obvio. Para mí también pueden haber pasado muchas cosas. Por eso también es un caso tan polémico, ¿no? Está rodeado de mucha polémica. Pero bueno, esperamos que en algún momento se sepa la Algo, verdad. sí. Se termine conociendo la verdad. Por el bien de estas chicas. Y yo por creo el que bien de su encima si familia. se conoce lo de estas chicas, se conoce los 200 casos también que pasaron. Yo creo que Y están lo mismo, relacionados. Absolutamente Y pasó nada. lo mismo, o sea, claramente algo raro hay, para mí por eso también lo investigan, porque no es que no fue un caso perdido. No. 200 personas le pasaron lo mismo. En el Sí. mismo lugar. Sí. O sea, es todo muy sospechoso, la verdad. Y de ella fue lo único que se encontró, porque los demás no se encontró nada. Total. Fue la única que se encontró, este caso fue el único del cual se encontró algún rastro de las personas en cuestión, pero después muchísimos de los casos sin información, sin evidencia, sin nada. Así que bueno, con esta intriga, con este misterio, los dejamos. Queremos que bueno, comenten si quieren algún caso, si quieren ver algún caso nuevo, algún caso que conozcan, que sea viejo, moderno, de hace unos años, no importa, nos De sirve todo. Argentina, afuera, donde quieran. De afuera, cualquier caso nos sirve. Si quieren escuchar algunos, saben que nosotros hacemos toda la investigación que corresponde y se los traemos acá con la mayor calidad y seriedad posible. Así que nada, esto fue Pasame la Lupa, los esperamos este viernes. Vengan el viernes, que es muy importante este capítulo. Es No voy a decir muy- qué pasa, pero No se es lo muy pierdan. importante. Muy importante el capítulo de este viernes de Voces en Foco, así que pásense, como siempre, de 16 a 18 horas en este mismo canal, Voces en Foco. Los esperamos, gente. Nos vemos. Chao.